Bueno, pues me da mucho gusto en esta tarde hacer un programa especial en donde vamos a tratar un tema que hemos abordado varias veces en el Rapidín y que nos parece de la mayor importancia. Sí, y hoy vamos a tener con nosotros a Marilena Cantú. Esta vez no nos va a acompañar Tere Vale, pero sí Marilena Cantú. Ahora sí que es la experta. Hola Marilena, ¿cómo estás? Hola Jaime, qué gusto, bienvenidos a todos. Muy bien, pues esta es una entrevista con Daniel García Rodríguez. Y bueno, pues y ustedes se preguntarán quién es Daniel García Rodríguez y yo les voy a decir quién es. Es un ciudadano como todos nosotros, ¿sí? Y como todos nosotros podemos pues seguir la suerte o la mala suerte. María Elena, si quieres pues presentar a nuestro invitado. Gracias Daniel, bienvenido, de verdad es un gusto hablar contigo y compartir con el auditorio este caso, pues que estremece. Se trata del caso García Rodríguez y otro contra México, que estuvo, digamos, que fue estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuya sentencia notificó a México la semana pasada. Este caso es de extraordinaria relevancia para todos los mexicanos, dado que, y vamos a escuchar ahora a Daniel, que nos platique su propia historia, le impacta a todo ser humano que pretenda ser libre en este país. Es una sentencia muy relevante porque la Corte Interamericana ordena a México dejar sin efecto la figura del arraigo de su ordenamiento jurídico y adecuar en el ordenamiento jurídico interno la figura tan controvertida, igual que el arraigo de la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué estas dos figuras ordena la Corte Interamericana dejarlas fuera del ordenamiento jurídico? Simple y llanamente porque violan derechos humanos, porque violan pues digamos, no solamente la libertad personal, sino la presunción de inocencia, incluso la dignidad humana. En fin, yo te voy a dar la palabra, Daniel, para que le platiques al auditorio cuándo y en qué contexto fuiste detenido y cómo es que tu nombre y el de Reyes Alpizar saltan internacionalmente del interés de México, incluso el interés de organismos internacionales, nada más y nada menos, porque esperaron 20 años, durante 20 años esperaron a que se les dictara sentencia en primera instancia y 17 años estuvieron en prisión sin recibir sentencia, es decir, en esa prisión preventiva que ordena la Corte desaparezca, prisión preventiva oficiosa que sea modificada de nuestro ordenamiento jurídico. Adelante, Daniel. Marilena, con el gusto de saludarte, Jaime, muy honrado, y me das oportunidad de, a partir de lo que comentas, de especificar algo que quizá es muy importante establecer. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dicta sentencia en cualquiera de los más de 300 casos que ha resuelto los últimos años, establece los criterios de respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no solamente para el Estado donde dicta sentencia. O sea, este precedente de la prisión preventiva oficiosa y su criterio, además del arraigo, la detención arbitraria, el concepto de igualdad y de la violación a la integridad personal, que son los aspectos más relevantes de la sentencia, deben de ser acatados o a partir de pues, el compromiso que se tiene con la Convención Americana por todos y cada uno de los gobiernos de América que forman parte de la Convención Americana. Este es un precedente
que no solo tiene la obligación el Estado mexicano de respetar y de acatar, sino es para peruanos y bolivianos y argentinos y todos los habitantes de América cuyo Estado forma parte de la Convención Americana. Entonces, nuestro ejemplo o nuestro caso, pues fue precisamente muy relevante o muy sonado a partir del exceso de la prisión preventiva oficiosa que se nos impuso. Debe saber que esa nunca, por supuesto, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no era ser víctimas, nuestro objetivo no era ser personas que se nos violaran derechos fundamentales. Todo esto es un caudal de violaciones que se fueron dando al paso de los años. Por una razón, por la razón de que ni Reyes Alpizar ni yo permitimos ni ninguna molestia más ni a nosotros ni a nuestra familia. Y porque nos defendimos y porque nos aferramos a defender nuestra verdad, pues pasaron los años y cuando nos dimos cuenta, pues ya llevábamos 12 y luego 13 y cuando ya dimos la vuelta, llevábamos ya 21 años de proceso penal defendiendo una acusación que se nos había hecho falsamente. En el mismo sentido, cuando los primeros años que defendíamos nuestra inocencia y que insistíamos en que todo aquello era falso, pues nos fuimos percatando que las modalidades, las formas de que nos acusó el agente del Ministerio Público fueron aprovechándose de las herramientas que le daba, pues legalmente sí, porque estaba en el Código de Procedimientos Penales, el arraigo. Y eso le dio oportunidad de que mientras estábamos presos dentro de cuartos de un hotel, pues él se dio la tarea de fabricar y de confeccionar las pruebas con testigos a modo, con actuaciones elaboradas en el escritorio, con periciales que se prestaron a hacer lo indecible y, por supuesto, bajo la connivencia de jueces y de magistrados de todos los niveles. De verdad que nuestro asunto, si escogiéramos una violación, una actuación, una audiencia, tendríamos para platicar aquí todo el día. Y tenemos cientos de audiencias, cientos de asuntos, cientos de casos que en el momento en que los llevamos a la Corte, primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte, pues se escandalizaron de saber las formas que hace los procuradores de justicia en México para inculpar a alguien de un delito que no cometió. Ahora, Daniel, yo dije al principio que tu caso podría ser el de muchos, el de todos. O sea, no es un caso aislado, Daniel. ¿Tú tienes esa misma impresión? Sí, por supuesto. Un día estábamos haciendo cuenta de, por ejemplo, en este momento en México, el 40% de la gente que está presa, que está detenida en un penal, en una cárcel, no tiene sentencia. Así es. Y en algunos casos llega hasta más del 50%. Así es. Son miles de personas que están encarceladas en este país que estuvieron entre el año 2002 y el 2012 arraigados. Son miles de personas a las que se les pudo fabricar la culpa mientras estuvieron incomunicados, sin la asistencia de un juez, sin la asistencia muchas veces de un abogado como nosotros, y bajo condiciones de coacción, de amenaza o de tortura, como también nosotros. Y es muy importante que no solamente se pueda ver al pasado, porque
desafortunadamente el estigma que tienen los habitantes de las cárceles, pues es de repulsión para todos, para cualquier ciudadano que le pueda uno preguntar, la respuesta inmediata es se lo merece, qué bueno, qué bien que está, porque además ese es un botín político para las autoridades con la finalidad, con la intención de hacerse como muy efectivos, como hacer una labor efectiva que pueda presumir de que sí cumplen con su actividad. Sin embargo, yo he sido muy insistente de que no es esa cortina la que nos debe de preocupar, porque los políticos, la mayoría se ha dado a la tarea de presumir que la prisión preventiva oficiosa es necesaria. Sin embargo, ya si le analizamos un poco, el asunto es para el presente y para el futuro, por una razón. La prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una herramienta de extorsión, en una herramienta que forma el elemento principal para que la justicia en México se desahogue en la barandilla del Ministerio Público, en las galeras del Ministerio Público y de la policía. ¿Por qué digo esto? Porque al ser facultad exclusiva del Ministerio Público la acusación, es para él extremadamente fácil acusar a un ciudadano y enviarlo a la cárcel por años, ya no digamos en sentencia por decisión de un juez, por años para llevar un proceso penal. Cualquier actuación que señale una acusación de la comisión de alguno de los delitos que está enlistado en la Constitución no necesita revisión de un juez. Es la prisión automática por decisión de un policía, de un ministerio público. De ahí que no hay mexicano que no sepa de un caso en donde fueron a negociar la libertad de alguien en la noche, en la madrugada, a la hora que el Ministerio Público. Todos sabemos un caso que alguien tuvo que ir a pagar 5,000, 10,000, 100,000, lo que sea, para liberar a un pariente, un sobrino. Hay hasta despachos especializados que se dedican a esa gestión. Coyotes, policías, mucha gente tiene hasta contacto con comandantes X con la finalidad de negociar cualquier cosa, llámese culpable o inocente, con el Ministerio Público en la barandilla. Y eso sucede porque el Ministerio Público puede, con la cintura en la mano, enviar a alguien a prisión por años a partir de una concesión y a partir precisamente de la prisión preventiva oficiosa. Si nosotros logramos retirar esto, que por supuesto que lo vamos a hacer a partir de esta importante resolución de la Corte, vamos a obligar a dos cosas muy importantes. Por eso la pregunta me parece muy importante. Primero, que quien resuelva la prisión preventiva sea un juez. Así es. En una audiencia abierta, pública, con las partes presentes, pero sobre todo con una carpeta donde haya acreditadas los indicios o las pruebas para que esa persona decida el juez si va o no a prisión preventiva o si le impone otra medida cautelar para llevar el proceso. Pero lo más importante de todo, le vamos a quitar el gran negocio al Ministerio Público y a la policía, y todo lo contrario, porque ahora va a estar en la mesa de un juez, y todo lo contrario es muy importante porque van a tener que trabajar, van a tener que investigar para poder llevar a alguien a la cárcel, van a tener que convencer al juez
a que haya prisión preventiva oficiosa, perdón, prisión preventiva o no. Así es. Porque entonces les vamos a quitar la gran herramienta de la extorsión. Nada más que como eso, muy pocos, porque muy pocos litigan, se sabe, y los políticos, a conveniencia, y los procuradores, pues saben que los fiscales, que es el gran negocio. Ojalá y tengamos la oportunidad cada día que pase de explicarlo mejor y hacerle entender, principalmente a nuestros señores legisladores, pero a la gente, que comprenda la importancia que tiene que las personas ciudadanas acusadas no vayan a la cárcel de forma automática. Yo creo que es muy importante porque quizás para nuestro auditorio sea muy reveladora aquella frase de disculpe usted. ¿Qué pasa con la vida de las personas que son detenidas y que las arraigan 30 días o más, como en el caso de ustedes, que fueron mucho más ese tiempo, que además, como bien señalas, Daniel, no tienes acceso a un juez, sino estás en manos del Ministerio Público? Y por el lado de la prisión preventiva oficiosa, entras directamente a prisión en lo que se investiga a ver qué pasó. ¿Cuántos casos de vidas destruidas tenemos registradas de personas que después de haber estado años, incluso en el caso de Jorge Zompaxtle, que es el caso anterior al de ustedes, en el que la Corte Interamericana ordena estas mismas dos medidas de reparación, el tema de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en nuestro sistema jurídico? En sus palabras es, primero te encierran y luego averiguan a ver si eres culpable o no, y en el inter te destruyen la vida. Ese es el problema. Entonces, esta medida de reparación de la Corte es muy importante, pero como bien señalas, Daniel, hay cosas que no se reparan. Los años transcurridos en prisión no se reparan con ninguna sentencia, aunque esta en sí misma es una medida de reparación, eso lo entiendo muy bien, pero nada regresa esos años perdidos con la familia. ¿Qué te significó a ti, que lo viviste en carne propia, 17 años estar apartado de tu familia sin sentencia? ¿Quién te regresa eso? Bueno, es que no hay posibilidades de retorno, no hay una condición ni de ninguna manera. No, es una vida. Mi condición, creo, que también debe de decirse, no es la mía. Yo finalmente, o Reyes Alpizar, o cualquier persona que pueda pasar esta condición, no, esos años de encierro, que pueden multiplicarse en mil cosas, en motines, en pleitos, en observar cosas que ni en los sueños más extremos puede uno imaginar que existan. No, eso no, la lista, el hecho les puedo enumerar cosas, que no lo voy a hacer, porque además quiero enfatizar que el sufrimiento no es de uno. El sufrimiento, quien diga que sufre en la cárcel miente. Y no es exagerado lo que digo. Sufre uno a partir de la incomunicación y el encierro, por supuesto, pero el verdadero sufrimiento es el de la familia. La pena de alguien que está encerrado trasciende a los hijos, a los padres, a los hermanos, a las esposas, a los esposos, porque radicalmente cambian las cosas para los proyectos de hijos y de cercanos, de esposas, por supuesto, de padres.
El sufrimiento de un encarcelamiento, por lo menos en lo que yo conozco, no es del procesado ni del sentenciado, no es del reo. El sufrimiento es de la familia. Y esa familia, esas causas que le genera la prisión, son las irreparables, porque tuercen vidas que no tienen absolutamente nada que ver. Cambian totalmente los destinos de gente que no tiene alguna responsabilidad. Y yo, en mi caso, pues me siento extremadamente reparado con las hojas 30 o 40 que forman parte de la sentencia, porque me devuelve una dignidad, un apellido que habían manchado y que tenía yo la obligación de entregarlo limpio a mis hijos y a mis nietos. Me lo entregaron limpio mis padres, mis abuelos, y yo no tenía derecho a entregarlo como lo mancharon, tenía yo que limpiarlo. Y esa fue una de las razones principales por las cuales luchamos tanto. Entonces, yo me siento reparado. Mira, no, Daniel, no puedo dejar de notar que no mencionaste el motivo de la acusación. Y te voy a decir por qué me parece correcto. Porque pusiste énfasis en lo turbio de un proceso. Así es. Porque acusaciones puede haber muchas, de una cosa, de otra. Pero aquí lo que estás haciendo hincapié, y eso es lo que yo quisiera que quedara claro para todas las personas que nos oyen. La acusación puede ser una u otra, pero lo que está diciendo Daniel es lo que está mal es todo el procedimiento que te aísla, que afecta a la familia, que te deja sin derechos. ¿Estoy en lo correcto que quisiste poner énfasis en todas esas cosas turbias, Daniel? Sí, por supuesto, porque es tan lamentable en nuestro caso, es tan vergonzoso que el procurador de entonces haya engañado a la familia de la persona que falleció, que todavía hoy existe la familia insistiendo con la versión. Y yo, la verdad, tengo elementos para acreditar que todo fue fabricado. Yo mismo les entregué una carta de decenas de hojas donde les explicaba la forma, los mecanismos, cómo fue confeccionada la culpa. Yo mismo los invité a ir a la Corte Interamericana. Con pruebas del propio expediente les mostré la falsedad. Y bueno, yo quiero y de veras tengo toda la intención de ser respetuoso de su dolor y de su intención de justicia. Y pues yo no me meto en eso porque pues finalmente también son víctimas, Claro. dobles víctimas. Así es, dobles víctimas. Y nosotros, pues a lo nuestro, a nuestra condición y respetando el hecho de su situación. Déjenme comentarle, si les parece bien, Daniel, Jaime, al auditorio, particularmente qué fue lo que dijo la Corte sobre estas dos figuras. Esto es importante, insisto, por el impacto que tiene. Marilena, no te ves, perdón que te diga. No me veo. Perdón. Estás muy oscura. Estoy muy oscura. A ver, ahorita voy a pedir un poco de ayuda. Espérenme. Voy a pedir ayuda en este momento, pero lo importante es que escuchen un poquito. Adelante. Voy a leer y espero ayuden en un minuto más. Con respecto al arraigo, la Corte Interamericana consideró que por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal, como bien ha señalado Daniel y también Jaime, con fines investigativos, vulneraban los derechos a la libertad personal, al derecho a ser oído, a la presunción de inocencia de la persona arraigada, y por eso es que ordena expulsarla del ordenamiento jurídico. Quiero expresar que cuando estas cosas se dicen en el caso de Daniel y Reyes, insisto, y como bien ha señalado
también es el caso de muchas personas que pasaron por ahí o están en este momento viviendo estos horrores. Sobre la prisión preventiva oficiosa, dijo muchas cosas la Corte, nada más voy a subrayar algunas de ellas, entre otros motivos, porque efectivamente su aplicación se hace de forma automática para el catálogo importante de delitos que vienen en el artículo 19 constitucional, porque no hay un análisis de la necesidad de la cautela frente a la particularidad del caso y porque deja a los jueces sin la posibilidad de ejercer un control real sobre la pertinencia de esta medida que priva a una persona de la libertad. Déjenme, antes de darle la palabra a Daniel, parte de las medidas de reparación, y ahorita voy a resolver esto de la luz, que ordena la Corte Interamericana es concluir los procedimientos penales en curso en los plazos más breves, es decir, cómo la sentencia de la Corte Interamericana ha impactado el caso en México y cuándo, Daniel, puedes decir, por fin esto terminó. Es decir, el Estado mexicano, observas este compromiso de cumplir a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana, como ha dicho una y otra vez, pues que no se quede en el discurso, sino que efectivamente cumpla la sentencia, Daniel. Pues exactamente cuando estas figuras tendrán que desaparecer de la Constitución, más allá de las cuestiones personales para nosotros, porque, como digo, la reparación para nosotros es la publicación misma de la sentencia. Ajá. Pero creo que estaremos en condiciones de sentirnos satisfechos en el momento en que ya podamos afirmar que no se podrá hacer una vez más a ciudadano alguno en México. Que nosotros tengamos la certeza, y eso pues, va a resultar precisamente cuando se retire tal barbaridad de la Constitución, porque esa es una certeza que tenemos, porque lo vivimos todos los días. Digo, yo puedo asegurar que es una trampa, que es una condición de gobierno, porque es una cadena de corrupción extraordinaria desde el momento de la oficiosidad de la prisión preventiva. Es una trampa de la procuración que conlleva sentencias específicas anuales para justificar presupuestos y luego la necesidad de tener un stock de personas en prisión, por lo que resulta después el final del caudal del negocio. Si pudiéramos establecerlo en números, les puedo decir, por ejemplo, lo que yo conozco, que es el Estado de México, la Procuración de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión de Víctimas, esas 4 instituciones suman más de 14,000 millones de pesos anuales. La propia Procuraduría ronda los 4,000. Se escandalizarían si les platico que hay en el ramo penal solo 3,500 sentencias al año. Aproximadamente consideramos que una sentencia en el Estado de México cuesta 4 millones de pesos. Esto es, si alguien se roba una cartera en una combi para ver que lo sentencien allá dentro de 3 o 4 años después de un proceso, le va a costar a los ciudadanos 4 millones de pesos, porque solamente hay 4,000 aproximadamente sentencias al año. Pero más que eso, la simulación es porque todo cuanto ocurre alrededor es un caudal de dinero y una corrupción que se siembra y que
precisamente es la razón de la impunidad que existe en nuestro estado y en el país. Ronda más allá del 90% de impunidad en este país los delitos. Nosotros estaríamos satisfechos si le damos un paso, le damos una aliciente y explicamos el por qué estamos tan interesados de que estas figuras que solo sirven para simular la procuración de justicia, y pasa lo mismo que el asunto de la tortura y la detención arbitraria, que nos urge la aplicación de este tipo de sentencias y la nuestra ahora más que nunca para quitarles el negocio a toda esta bola de delincuentes. No puede ser, para todos hay un dato en el caso Atenco y en el anterior, donde la Corte Interamericana estableció la obligación de generar el Centro Nacional de Detenciones, el Registro Nacional de Detenciones. Sí. Es hora que no se aplica como debería de ser. Pero ese Registro Nacional de Detenciones es la vida para cientos de personas que son detenidas todos los días. Claro. Porque evita las manipulaciones de este tipo. Pero tenemos que hacer mucho, hay mucho que hacer para por fin darle un impulso y que haya un día en que tengamos la confianza en que si somos víctimas de un delito, pues se nos haga justicia y no como hasta ahora, que es pura simulación. Déjenme, si les parece bien, Daniel y Jaime, compartirles un dato de lo que significa esto en el impacto en vidas humanas. Hasta febrero pasado, de acuerdo con el cuaderno mensual de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solo en el ámbito del fuero común, 200,971 personas están privadas de la libertad. De ellas, 79,624, es decir, el 34,5% se encuentran en proceso. ¿Qué significa 79,624 personas? Personas que pasan una noche y el otro día y la otra noche del siguiente día esperando una sentencia. Y en el caso de historias como la de Daniel y Reyes, pueden pasar años. Por eso la necesidad y la urgencia, Jaime, Daniel, de que el Estado mexicano cumpla a cabalidad esta sentencia de la Corte Interamericana, que, como subrayo, es la segunda ocasión que ordena lo mismo. Esperemos que pronto veamos que el Congreso, que el Poder Ejecutivo, que los tres poderes de la Unión, que el Estado mexicano realmente en los hechos lleva a la práctica esta frase de que los derechos humanos en este país importan. Yo quiero hacer una pregunta a Daniel. Mira, yo no creo que haya mexicanos de a pie, Daniel, que no desconfíen de los procedimientos judiciales. O sea, no creo. Sobre todo la gente que está más indefensa, que no tiene recursos. Hay una profunda desconfianza hacia eso. Y gobiernos van y gobiernos vienen, y se ha abusado de muchas cosas. Como tú dices, es un gran negocio arrestar a alguien y meterlo a la cárcel, dejarlo indefenso. Pero déjame decirte que cuando empezó a aplicarse de esa manera el arraigo en tiempos de Felipe Calderón, la verdad es que yo me escandalicé, era impresionante. Pero ahora, también desde el poder, yo no comparto con Marilena su optimismo de decir que ojalá veamos pronto. Yo no veo un horizonte así pronto. Tenemos un presidente, empezando por el presidente, que piensa que quitar la prisión preventiva oficiosa lo debilita y debilita al Estado, cosa que no es así. Tenemos un presidente que insiste en que, bueno, pues, amplió la gama de delitos
por los cuales se va a prisión preventiva oficiosa. A mí me parece, pues, indicativo. Incluso les voy a dar una noticia que acabo de leer hace 2, 3 horas. Hay la propuesta de algunos legisladores de Morena que mejor hay que salirse de los tratados internacionales. Sí, lo sé. Para que los tratados internacionales no lleguen a conclusiones como la que dio lugar a tu salida de la prisión. O sea, prefieren salirse de esos tratados que cambiar esta injusticia. ¿Cómo percibes tú este ambiente para cambiar, para tirar las figuras del arraigo y para normar la prisión preventiva de otra manera? Me parece una ausencia de conocimiento, es la falta precisamente de enterarse de la condición que hace un rato comentábamos, porque si a alguien afecta la prisión preventiva oficiosa, es a los más pobres. Por el ejercicio que hacíamos hace un rato de lo que genera como negocio a la gente del Ministerio Público y por qué no decirlo, hasta jueces. Y no se diga toda la cadena de la administración de justicia en cuanto a las cárceles y en cuanto a los procedimientos, porque quien no tiene defensa, que tiene que atender la defensa pública, los defensores públicos en este país tienen más de 80 o 90 casos cada uno, pero la detención arbitraria, la tortura, el arraigo que ya se usa poco, pero la prisión preventiva oficiosa afecta principalmente al más desvalido, al más desprotegido, al que no tiene dinero, al que no tiene conocimiento, no sabe. Está llena la cárcel de gente pobre. Así es. Y es una contradicción que algún político, el del partido que sea, manifieste una contrariedad como esta. Pero hay algo más. Digo, por supuesto, el presidente tendrá que considerar esta situación porque él que su principal objetivo es darle bienestar a los más desvalidos, a los más pobres, tendrá oportunidad de conocer que esta es una situación que debe de atenderse porque atiende o perjudica a los que menos tienen. Pero hay algo muy importante, que además esto ya le pasó a otros partidos políticos, de los cuales los señores, mis compañeros, porque yo me precio de ser militante de Morena, que es una desafortunada declaración. Yo no la he escuchado, pero me gustaría revisarla. Por una razón, cuando seas diputado, senador o representante de cualquier evento político, de acto o de administración pública, la primera obligación que tiene uno como político es de ser congruente con su propio partido, con sus propias bases, con sus estatutos, su declaración de principios, su programa de acción, son de las cosas que debe uno de atender como político siempre. Y habría que enseñarles a los señores, si es que ese es el caso, como comentas, de que así opinaron, pues que uno de los principales principios y programa de acción del partido del Movimiento de Regeneración Nacional es el respeto a los tratados internacionales. El propio partido en sus documentos básicos se los prohíbe. Si no estamos hablando de caprichos o de que si los señores hoy amanecieron con ganas, no se puede. Hay un antecedente muy importante con Carlos Salinas de Gortari cuando comenzó su política económica. El PRI, los documentos básicos que lo habían llevado a la presidencia de la República, se lo prohibían. Y él tuvo la inteligencia, galla o desfachatez, como se quiera manejar,
de cambiar los estatutos y la declaración de principios del PRI para ajustarlo a su gobierno en la 14ª Asamblea. Esto tiene esa repercusión. Nada más que hay que hacerles ver que primero respeten a su partido que los llevó a la representación popular y después que hablen. Entonces eso no es posible y esperemos que el presidente con su política de proteger a los más pobres, pues lo siga haciendo. Y ahí vamos a acordarnos y nos vamos a respaldar en esa posición. Marilena. Jaime, pues efectivamente tienes toda la razón, y lo hemos hablado mucho en este programa. No ha dado el presidente ni su partido muestra alguna de interés por el respeto de los derechos humanos. También tiene razón Daniel, que bueno, ahí está esta presión que se da por parte de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que están empujando por estos cambios. Ahí está la sentencia de la Corte, ahí están los medios de comunicación abriendo espacios a estas voces que están exigiendo que no se salgan con la suya, ni los que pretenden abandonar el Pacto de San José, destruir a la OEA, como han pretendido algunos, y aquellos que están porque México quede en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Que no se salgan con la suya dependerá de eso, de exhibir de qué se trata esto cuando estamos hablando de personas de carne y hueso. Daniel y Jaime. Sí, muy bien. Bueno, por mi parte, nada más agradecerle a Daniel García, agradecerle a Marilena Cantú. Yo respeto la opinión de Daniel García, por supuesto, porque es una opinión, ahora sí que lo vivió en carne propia. Me parece terrible para cualquier persona, Respeto también la opinión de Marilena de decir ojalá que las autoridades, los legisladores reaccionen. Yo personalmente, y lo puedo casi afirmar, no veo al presidente tirando la prisión preventiva oficiosa, al contrario, veo que la sigue promoviendo varias veces al mes. Entonces, pues ese es el panorama, pero en efecto, creo que con Daniel compartimos una visión, y es la visión de tenemos que caminar hacia una verdadera justicia, más allá de colores partidarios, más allá de que yo creo, como dice Daniel, o yo siento, no, de acuerdo a la ley. Entonces, pues agradecerle a Marilena, agradecerle a Daniel García, Daniel, gracias. pues tu presencia, gracias. Bueno, pues nos despedimos. Este ha sido un programa especial del Rapidín. Les agradecemos mucho a quienes nos están viendo y pues, le decimos, pronto va a haber otros programas especiales. Este caso que nos planteó Marilena nos pareció que más allá de cualquier cosa, era ejemplificante de lo que no debemos permitir que pase en este país, bajo cualquier gobierno y bajo cualquier situación. Entonces, gracias, Daniel. Gracias, Marilena. Me despido. Que les vaya muy bien. Gracias, Daniel. Jaime, gracias a todos.